Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes que ya están listos para leer la Santa Palabra junto conmigo. Bueno, mis hermanos, pues en este día le voy a compartir el Santo Evangelio, capítulo 3 de San Mateo. Vamos a explorar este Evangelio, vamos a ver qué aprendemos hoy en este día. Pidámosle al Espíritu Santo para que nos ayude a grabar, aunque sea algo de todo lo que escuchemos, para que lo saquemos cuando lo ocupemos. Es lo que hacía María Santísima, nuestra Madre. Ella guardaba todo en su corazón y lo sacaba cuando lo necesitaba. Así nosotros que tengamos la gracia de retener lo que estamos leyendo para vivirlo después. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo debemos leer la palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir la palabra, porque una vez que la escuchamos, tenemos que sentir un gran deseo de vivir esa palabra viva que es Jesús. Vamos pues a leer el Santo Evangelio y lo leemos con todo respeto, invocando a las tres personas divinas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refiere el profeta Isaías, cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio leemos la misión de Juan Bautista, que venía a abrirle el camino al Señor. Juan Bautista, hermanos, él daba un bautismo de conversión. Ese bautismo era para arrepentirse de sus pecados. En cambio, el bautismo que Jesús traía era un bautismo en el Espíritu Santo. Es el bautismo que recibimos nosotros cuando éramos niños. Nos bautizaron, recibimos al Espíritu Santo. Aquí dice: por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea.
Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es lo que él predicaba, que renunciaran a todos sus pecados, a todas sus maldades, porque el reino de Dios estaba cerca. Ese reino de Dios, hermanos, era Jesús, el mismo reino que vino a este mundo a caminar en esta tierra. Ese reino estaba cerca ya de ellos, pero aquella gente no quiso reconocer ese reino de Dios. Dice en el versículo 3, es a Juan a quien se refiere el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Sabemos que el profeta Isaías anunciaba que alguien vendría a abrir el camino, y este fue Juan, el escogido, de unos viejitos que no podían tener hijos. Papá Dios dio este hijo especial para que fuera el que preparara el camino al Señor. Este Juan Bautista, hermanos, él vivió toda su vida en el desierto, alejado del mundo. Solamente vivía para servir a nuestro Dios, predicando ese mensaje de salvación, invitando a la conversión. Pero aquellos corazones estaban muy duros, hermanos, y no escuchaban el mensaje, lo juzgaban a loco, como a muchos de nosotros que estamos compartiendo la santa palabra y piensan que uno está loco, que es un traumado, un fanático, cuando realmente Papá Dios nos ha invitado a anunciar su mensaje de salvación. Él decía: renuncien a su mal camino, porque el hacha está puesta. Tenemos que renunciar a nuestro mal camino y caminar por ese camino recto que Dios nos invita todos los días. Porque aquí en este evangelio, hermanos, si pusimos atención, nos habla de la existencia del infierno. A veces decimos que en la palabra de Dios no se habla del infierno. Claramente no, pero sí se habla del infierno. Muchas veces Jesús lo dijo. Aquí dice en el versículo 12, ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Ese fuego que no se apaga es el infierno, hermanos. Ojalá que nosotros seamos trigo para que lo guarde en el cielo, en esa casa celestial nos lleve. Pero si somos paja, que solamente hacemos el mal y estamos cerrados del corazón, aunque nos prediquen la palabra, aunque nos digan que Dios nos ama y no queremos escuchar de esa manera, seremos paja. Un día nuestro Dios va a volver en su segunda venida y va a llevarnos y va a darnos a cada quien lo que nosotros hayamos merecido. Si en esta vida vivimos a espaldas de Dios, crea que va a vivir en un lugar que no es para usted. Así que no le dé la espalda a nuestro Dios. Haga su misión que se le ha encomendado. Juan Bautista tenía la misión de dar a conocer a Jesús. Y el día que Jesús se bautizó, ese día empezó la misión para Jesús. Ese día empezó a obrar milagros, empezó a predicar la palabra con valentía, porque recibió al Espíritu Santo. Ese día era Dios, pero Jesús hizo las cosas como todos nosotros. Por ejemplo, imagínese que Jesús, en aquel entonces que todos acudían al bautismo, que no se hubiera bautizado, sería algo raro. En aquel tiempo acudían a ese bautismo de agua para el perdón de los pecados. Obviamente Jesús no ocupaba ese bautismo. Jesús no tenía pecados, pero Él se hizo uno con nosotros y quiso sentir lo que sentíamos, se unió a nosotros en todo momento. Es por eso que Él se bautizó, no porque lo necesitaba. Además, aquí nuestro Dios Padre iba a dar una muestra a todos los que se encontraban ahí de que este era el Hijo que Él había escogido, el amado, como dice aquí. Dice: Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Dice en el versículo 16: una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y
y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Fíjese bien, una vez Jesús bautizado y salió del agua, el Espíritu Santo bajó y también el Padre se hizo presente con esa voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ojalá que nuestro Padre Celestial se sienta complacido con nosotros, porque todos los días buscamos hacer su voluntad, todos los días buscamos agradar a nuestro Dios, que se sienta complacido como se sintió con Jesús ese día, que esa voz escuchó del cielo. Qué hermoso, la verdad, a todo aquel gentío, Juan Bautista, que escucharon esa voz del cielo. Se abrieron los cielos. Fíjese nomás lo hermoso. Así como cuando estaban apedreando a Esteban, que Esteban también vio los cielos abiertos y contempló al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a las tres personas divinas. Y esto, hermanos, del bautismo también sucede cuando bautizamos a nuestros hijos. Los cielos se abren y cuando ese niño, esa niña es bautizada, el Espíritu Santo entra en su vida. Y nuestro Dios se siente halagado porque ese hijo, esa hija, se vuelve realmente sus hijos. Así que démosle el bautismo a nuestros hijos para que se vuelvan hijos de Dios, porque el Espíritu Santo desciende sobre ellos. No podemos ver todo esto, pero esto mismo pasa en el sagrado bautismo. El Santo Espíritu de Dios, que es el regalo que el Padre nos da al ser bautizados. Mientras no estemos bautizados, no tenemos el Espíritu Santo. Jesús mismo, hermanos, el Espíritu Santo descendió sobre él para mostrarle a aquel gentío que el Espíritu Santo era un regalo en el bautismo. Así que demos ese bautismo a nuestros hijos. Dice en el versículo 14, Juan quiso disuadirlo y le dijo: Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Juan Bautista, hermanos, él sabía quién era Jesús. Le recuerdo cuando él estaba en el Jordán, que vio a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estas palabras que dijo Juan Bautista, hermanos, le repiten nuestros sacerdotes en la iglesia cada vez que alzan el cuerpo de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son las palabras que Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, dijo. Así que, hermanos, vivamos nuestra fe con mucho amor, conociéndola, alegrémonos en nuestro Dios, porque nuestro Dios nos ama, y seamos humildes como Juan Bautista. Juan Bautista era un escogido. Desde el seno de su madre, papá Dios lo escogió, pero Juan Bautista era humilde. Él no se creía nada. Él, hermanos, reconoció a Jesús. Ojalá nosotros podamos reconocer a Jesús cada vez que pasa por nuestras vidas, en el hermano, en aquel que necesita, en aquel que está sufriendo, en aquel que está enfermo. A nuestro Dios nosotros no lo vamos a poder ver, hermanos, así como lo vio Juan Bautista a Jesús, no lo vamos a poder ver, pero Jesús está en aquel que necesita, y de esa manera veremos a Jesús. Seamos pues humildes y démosle gracias a nuestro Dios por ser sus hijos, por amarnos tanto. Aquí en el versículo 11 dice: Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Fíjese bien, Juan Bautista decía: yo los bautizo con el agua, y es un bautismo de conversión, pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno de llevar las sandalias, porque Él los bautizará en el Espíritu Santo. Y este bautismo, hermanos, del Espíritu Santo es un bautismo que nos injerta en la familia de Dios. Qué hermoso es explorar la palabra de Dios. Hoy nos habla de que Papá Dios escogió a Juan Bautista para que mostrara ese camino de salvación, para que en aquel tiempo se arrepintiera todo aquel gentío que estaba creyendo que iba bien. Y en esta actualidad la palabra nos sigue hablando a nosotros, nos sigue invitando a la conversión, porque
muchos de nosotros tal vez estemos descarriados, hermanos. Recuerde que en aquel entonces los maestros de la ley estaban en la iglesia y creían estar en lo correcto y no estaban en lo correcto. Ojalá que no sea nuestro caso y que realmente tengamos un corazón sincero, un corazón lleno de amor, dispuestos al cambio, a que nuestro Dios transforme nuestras vidas. Dice en el versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí nos vuelve a hablar del fuego. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Así que esforcémonos, hermanos, por dar frutos buenos, frutos de santidad, que es lo que nuestro Dios quiere, porque si no, seremos arrancados y echados al fuego. ¿Para qué vamos a estar ocupando la tierra, como dice Jesús en el Evangelio? Córtenlo. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? A esta vida vinimos a trabajar, hermanos. Juan Bautista vino a anunciar a Jesús, a abrirle el camino, terminó su vida y se fue, hizo las obras que el Padre le había encomendado. Lo mismo nosotros, tenemos que esforzarnos por dar frutos, tener esos frutos que nuestro Dios nos pide. No estamos solos. Juan Bautista no estaba solo. Papá Dios lo llenaba de su gracia, de su fuerza, y él podía hablar con ese gran poder. Lo mismo nosotros, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros y que nos puede ayudar si nosotros le pedimos. Recuerde que nuestro Dios no viola nuestra libertad. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos dé la gracia, que queremos caminar rectamente, pero tenemos que desearlo y reconocer que no estamos bien. Si en aquel entonces los fariseos hubieran reconocido que no estaban bien, que eran personas que decían conocer a Dios, pero que realmente no conocían a Dios, porque su corazón estaba cerrado hacia los demás. Cuando nuestro corazón está cerrado hacia los demás, aunque digamos que servimos a Dios, no conocemos a Dios, porque todavía en nosotros hay dureza de corazón. Dice en el versículo 7, Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Sabemos que todo aquel gentío, por el hecho de decir que Abraham era padre de ellos, ya no se esforzaban en cambiar, porque ellos creían que ya tenían el cielo ganado, como muchos de nosotros. Creemos que por el hecho de que servimos a Dios, ya tenemos la puerta del cielo abierta para nosotros de par en par, porque somos personas que lo merecemos. Y no debemos pensar así, hermanos. Tenemos que enmendarnos todos los días y tratar de agradar a nuestro Dios, vivir cada día la palabra, cada día viviéndola en el amor de Dios y dejando que nuestro Dios transforme nuestras vidas. Así que en esta actualidad hay muchos Juan Bautistas que están anunciando esa palabra que es Jesús. Le invito a que lea este santo evangelio. Hay mucho que aprender si lo leemos cuidadosamente, mucho de qué hablar los santos evangelios. Y es mismo Jesús hablando a aquel pueblo obstinado y ahora hablándonos a nosotros. Que María Santísima, la que siempre escuchó, nos alcance la gracia de poder escuchar y vivir la palabra día a día. Bendiciones.